Y la enseñanza de esta mañana, hermanos, que vamos a estar viéndola en Hebreos, nos habla acerca del compromiso que tú y yo tenemos, porque este capítulo 10 está muy relacionado con lo que hemos estado viendo a partir del versículo 8, del capítulo 8. El capítulo 8, los que tenemos la Reina Valera, nos habla acerca del mediador del nuevo pacto y nos habla de Jesucristo, de el precio, el sacrificio, el valor de el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Qué tan poderoso fue el sacrificio de Jesús, qué tan poderosa es la sangre de Jesucristo. Y empieza la comparación del Antiguo Testamento, de lo que representaba el sumo sacerdote, de lo que representaban las ofrendas, el holocausto para expiación de pecados, y lo comparan con Jesús. Tú y yo a lo largo de estos capítulos hemos podido ver, entender y saber que Jesús es mejor que los sacerdotes y que los sacrificios que hubieron en el Antiguo Testamento. Tú y yo hemos podido comprender que el sacrificio de Jesús tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y lo que veíamos el domingo pasado, el sumo sacerdote cuántas veces ofrecía sacrificios por expiación de pecados de él y del pueblo, conforme a lo que nos dice Hebreos, una vez cada año. Moría el sumo sacerdote y subía otro sumo sacerdote y volvía a ofrecer cada año sacrificios de expiación por el pecado. Pero con Jesucristo, ¿cuántas veces tuvo que padecer para poder borrar nuestros pecados? Una sola vez. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y en este capítulo 10, una vez más, nos va a hacer esa comparativa de una manera más profunda, más rápida, porque ya la hemos entendido. Y vamos a ver qué nos dice el primer versículo. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 de este capítulo de Hebreos, capítulo 10. La enseñanza de hoy se llama nuestro compromiso, porque vamos a ver que está relacionada con nuestras vidas. Todos juntos dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían las ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Puedes tomar tu lugar. Son 4 versículos interesantes. El primer versículo nos dice que los sacrificios que se hacían no hacían perfectos a las personas. Esto es algo interesante, porque el que el pueblo de Israel pecara constantemente nos daba a entender que era un pueblo imperfecto, con errores. Un ejemplo claro lo tenemos a lo largo del desierto, por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia, por causa de su falta de fe. Estuvieron en el desierto ¿cuánto tiempo? 40 años. Por eso nos dice este versículo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Ahora tú ya entendemos cuando dice los bienes venideros, ¿cuáles son o quiénes los bienes venideros? Lo que Jesús vino a hacer. ¿Sale? A eso debe de quedarnos bien clarísimo. El Antiguo Testamento, nos centramos más en Éxodo, Levítico, Números, todo lo que se dio, ese pacto que tú y yo conocemos como el pacto dado a Moisés, era solamente una sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Por eso Dios habló por medio de Moisés al pueblo que era necesario que hubieran sacrificios, porque estaban representando o estaban simbolizando el sacrificio que Jesús iba a hacer. Por eso Dios mandó a Moisés a que se hiciera un tabernáculo, y ese tabernáculo estaba compuesto del lugar santo y del lugar santísimo, que estaba representando de que en Cristo tú y yo íbamos a ser templo de Dios, templo del Espíritu Santo,
porque Dios mandó a Moisés a que se hiciera el arca del pacto, y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en ese entonces, pero más adelante este arca del pacto iba a reflejar la presencia de Dios. ¿En dónde? ¿En este lugar? No, en nuestras vidas, adentro de nosotros. Por eso es que las cosas que se nos hablan en la ley son la sombra de los bienes venideros que ahora tú y yo hemos comprendido, que ahora tú y yo entendemos. ¿Qué más nos dice este versículo? No la imagen misma. En el plan perfecto de Dios, solamente el Antiguo Testamento era un paso para poder conocer a Jesús. Esto es algo bien interesante, porque debemos de entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen importancia en nuestras vidas. Pero tú y yo como creyentes debemos de entender esto, que el Antiguo Testamento nos muestra el corazón de Dios, nos empieza a mostrar a Cristo, pero en el Nuevo Testamento Cristo es revelado a nuestras vidas. Ambos son importantes en nuestras vidas, pero hay esa diferencia. El Antiguo Testamento nos muestra el corazón de Dios, nos muestra de una manera interesante a Cristo, pero en el Nuevo Testamento podemos ver claramente a Cristo en nuestras vidas. Por eso nosotros como iglesia debemos de entender, conforme a Hechos, que nuestras enseñanzas y doctrinas tienen que estar fundamentadas en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo en nuestras vidas. La iglesia, los apóstoles, ¿sobre quién edificaron la iglesia? ¿Sobre quién siguieron los fundamentos? ¿Sobre la ley? Sobre Cristo. Entonces tú y yo tenemos que hacer eso, seguir fundamentándonos sobre Cristo, porque ya hemos visto que Cristo es mejor que los sumos sacerdotes de antes, que es mejor que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Eso es algo bien interesante. Por eso nuestra vida, nuestra enseñanza tiene que ser cristocéntrica, porque en nuestras vidas todo se trata de Cristo. No se trata de mí, no se trata de mis acciones, se trata de lo que Cristo hizo en mi vida. Todo es, por eso dice la palabra que todo es por Él, en Él y para Él. Entonces, esto es algo bien importante. ¿Qué más nos dice en este versículo? La imagen misma de las cosas nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí nos está hablando una vez más que los sacrificios que representan las obras humanas hacia Dios no nos hacen perfectos, no nos hacen agradables a Dios. Por más que tú y yo nos esforcemos y pensemos, voy a hacer esto para poder hallar el perdón de Dios en mi vida, no lo voy a poder obtener. Porque nuestra vida como creyentes no se trata de obras, sino se trata de gracia, se trata de fe. Pero también tenemos que entender que como creyentes, que puesto ahora que nuestra fe está en Cristo, por ende nosotros damos frutos. Y esos frutos, ¿qué son? Las buenas acciones que tú y yo hacemos. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo, gracias a que tú y yo tenemos el conocimiento de Cristo. Debemos de entender eso. A Dios le agrada que tú y yo hayamos puesto nuestra fe en Jesús, en Cristo. Y al poner nuestra fe en Jesús, Jesucristo dijo que todo aquel, nos habla en el Evangelio de Juan, que todo aquel que está en Él va a dar frutos. Entonces, esto es algo bien interesante. Y nos está hablando aquí de que estos sacrificios no podían hacer perfectos, no podían llevar ante la presencia de Dios a las personas, porque se necesitaba un cambio en nuestro interior, un cambio en su interior. Y ese cambio no se lograba a través de estos sacrificios. Este cambio tú y yo lo hemos logrado ahora a través de ¿quién? De Cristo en nuestras vidas. Por eso nos dice el versículo 1, los sacrificios que se hacían no hacían perfectos a las personas. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse,
pues los que tributan este culto limpios una vez más, no tendrían ya más conciencia de pecado. Porque si estos sacrificios fuesen tan poderosos para poder borrar los pecados, para poder limpiar la conciencia del pecado, entonces ya no necesitaríamos más sacrificios porque estaríamos libres del pecado. Pero el problema es que conforme a lo que vimos en Romanos, que así como entró el pecado en un solo hombre y también entró la muerte, y por medio de esa desobediencia que hubo en Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Entonces toda la humanidad está corrompida, a excepción de lo que nos dice Romanos, aquellos que todavía son inocentes. ¿Quiénes son inocentes? Pues los niños a cierta edad. Pero hoy es algo bien triste porque con todo lo que hay en las redes sociales, con todo lo que pasa en el mundo, los niños a una edad más temprana empiezan a perder la inocencia. Y nosotros como iglesia pues tenemos que ver por el futuro de los niños. Ustedes como papás tienen que ver por el futuro de sus hijos. Pero volvamos a este versículo que nos dice que los sacrificios no limpiaban la conciencia del pecado. Y quiero decir unas palabras con mucho cuidado para que no salgan de contexto ni se malinterpreten. Pero los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no perdonaban los pecados del pueblo de Israel. Lo que hacían era extender la misericordia de Dios en sus vidas. Esto es algo bien importante. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, conforme a Hebreos, no tenían la capacidad de perdonar que Dios les perdonara el pecado. Lo que hacía era extender la misericordia de Dios hacia sus vidas. Una vez que la misericordia de Dios, por así decirlo, llegaba a su punto con el pueblo de Israel por causa del pecado, venían las consecuencias. ¿Sale? Esa es una comparativa bien interesante. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no perdonaban los pecados. El sacrificio que hizo Jesús por nosotros perdona nuestros pecados. Esa es una gran diferencia del sacrificio de Jesús y los sacrificios en el Antiguo Testamento. Versículo 3 y 4. Bueno, y para terminar este versículo, porque si estos sacrificios tuvieran el poder para perdonar los pecados, entonces ya no habría más conciencia del pecado. Versículo 3 y 4. Pero estos sacrificios cada año se hacían memoria de los pecados. Por eso es que cada año se tenía que hacer expiación de pecados, porque tú recordabas, o el pueblo de Israel recordaba los pecados que habían cometido en ese presente, en ese año, pero también recordaban los pecados que habían cometido antes. Por eso dentro de la historia de los reyes, el pecado de los reyes afectó a quienes, a su descendencia, no solamente al pueblo, sino también afectó a los hijos que posteriormente tomaron el reino. Y tenemos muchos ejemplos. Roboam y Jeroboam. Dios usa a Jeroboam para poder ser rey de 10 tribus, pero Jeroboam se inclina al pecado. Dios le dice: te voy a destituir por cuanto me fuiste infiel, pero lo voy a hacer en el tiempo de tus hijos. Porque aunque fue un pecado que Jeroboam hizo, las consecuencias dieron resultado no en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo. Por eso nos dice este versículo que cada año se hacía memoria de los pecados cometidos, porque el pecado no era quitado. Dios solamente tenía misericordia de ellos, extendía su misericordia hacia ellos, pero con Cristo nuestros pecados son perdonados. Por eso es que Jesucristo luego menciona y se nos dice en la palabra
que ni el Hijo va a pagar por el pecado del Padre, ni el Padre va a pagar por el pecado del Hijo. Y luego se nos dice en el Nuevo Testamento que en Cristo tú y yo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús tiene el poder para perdonar el pecado. Por eso, y es solamente un ejemplo que he escuchado mucho, no aquí en la iglesia, con otros hermanos, pero que nos hablan de las historias o de esos famosos pecados generacionales. Pero Cristo tiene poder para poder cortar esos pecados generacionales. Si mi papá fue mujeriego, y muchos dicen, bueno, mi papá fue mujeriego, yo corro el riesgo de ser mujeriego. Pero en Cristo eso no vale, porque Cristo ha perdonado nuestros pecados y esos pecados generacionales quedan cortados por el poder, el sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz. Eso es algo bien importante, porque cuando tú y yo pensamos eso y no valoramos el sacrificio de Jesús, no estamos entendiendo el valor del sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Por eso nos dice este versículo que todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Que no te atemorice lo que tú hiciste en el pasado pensando que eso va a afectar a tu hijo, porque en Cristo las cosas son hechas nuevas. Lo que sí tú y yo tenemos que tener cuidado, porque si mi hijo me ve que yo robo, entonces él que va a aprender, pues a robar. Si mi hijo me escucha que yo miento, él que va a aprender, pues a mentir. ¿Sale? Pero son dos cosas diferentes. Tú y yo con nuestro testimonio tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos, a la generación que viene atrás de nosotros, porque ellos aprenden de nosotros. Pero no es que sea algo ahí generacional, algo genético, algo que tenga que ver con el pecado que no ha sido quitado en mí, que ha pasado a mi hijo. Eso no, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Y en este versículo nos va a decir, bueno, por eso es que Jesucristo vino. Dice la palabra del Señor, todos juntos, el versículo 5 al versículo 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Puedes tomar tu lugar. Entonces, al ver que estos sacrificios no tenían la capacidad para hacernos perfectos, para acercarnos a Dios, para limpiar nuestra conciencia, hay que tomar en cuenta esto también. Y lo hemos estado tocando varias veces. Que ahora tú y yo, cuando venimos a Cristo, tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Cosa que los sacrificios no podían hacer. Pero el sacrificio de Jesús, el que tú y yo reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que tú y yo reconozcamos y confesemos con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y creamos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, empieza a haber una transformación en nuestras vidas. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no traían una transformación en la vida del pueblo de Israel. Pero cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, tenemos una transformación. Y parte de esa transformación es que ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo. Eso es algo bien importante, que tiene que ver con que en Cristo nuestra conciencia está limpia gracias a Jesús. Y que tú y yo tenemos que perseverar en esa conciencia limpia. Pero en este versículo 5 y 7 que nos habla del Salmos, versículo 40, se nos está describiendo a Jesús. Y vamos al Salmos 40 para verlo.
Este es un salmo escrito por David. Por eso David es considerado como el pastor de ovejas, como un rey de Israel, pero también es considerado como un profeta, porque en este salmo nos está hablando de Cristo. Y por eso nos dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, al saber que este pacto, esta ley que se tenía en el Antiguo Testamento no tenía efecto verdadero en la vida del pueblo de Israel, por eso vino Jesús, para realmente traer un cambio en la vida de las personas, para traer un cambio en la vida de todo aquel que cree en Él. Dios no se agradaba en los sacrificios que hacía el pueblo de Israel. No le eran suficientes para poder perdonarlos. Eran suficientes hasta cierto punto para poder extender su misericordia sobre ellos. Entonces es cuando expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7 del capítulo 10 de Hebreos. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, voluntad como en el escrito de mí. Y en estos versículos, versículo 8 diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Por qué no agradaban a Dios? Porque no tenían el poder de cambiar a las personas, al pueblo de Israel. Y hasta cierto punto el pueblo de Israel decía: bueno, pequé, no hay problema, ofrezco un sacrificio y ya. Cometí un error, bueno, entonces ofrezco un macho cabrío y ya. Y seguían con ese sentimiento de pecado. Por eso llegó un punto en el que Dios ya no se agradaba de tantos sacrificios que hacía el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya lo había agarrado de una manera automática, de una manera ya es lo que tengo que hacer y ya no reflexionaban, ya no pensaban, ya no decían: es que lo que estoy haciendo está mal, porque su conciencia ya estaba hundida en el pecado, porque estos sacrificios no limpiaban su conciencia, no los hacían reflexionar y decir: no voy a pecar porque yo amo a Dios. Por eso vino Jesús a enseñarnos el verdadero camino para poder honrar a Dios. Por eso vino Jesús, para cambiar nuestra mente, para sacarnos de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, y ponernos su mente. Y su mente es que tú y yo debemos de amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Yo te tengo una pregunta: ¿cómo tú demuestras amor a tus padres? Cuando les obedeces, cuando eres bueno. ¿Cómo tú amas a las personas que te importan? ¿Cuando las lastimas? ¿Cuando las ofendes? ¿Cuando las maltratas? No, cuando les respetas, cuando les amas. Pues ahora es lo mismo. ¿Cómo tú y yo amamos a Dios? Cuando le respetamos, cuando obedecemos su palabra. Pero eso es ahora gracias a que Cristo está en nuestras vidas, porque sin Cristo tú y yo no podemos entender esto. Pero ahora en Cristo tú y yo hemos entendido eso. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando trato bien a mi esposa, cuando trato bien a mis hijos, cuando soy un buen creyente, cuando soy una buena persona. Tenemos el Sermón del Monte, enseñanzas prácticas que Jesucristo nos dejó para poder practicarlas, para que tú y yo mostremos amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Cuando tú y yo vivimos las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, estamos mostrando amor hacia Dios. Y hoy en nuestros días a lo mejor podríamos comparar los sacrificios con el ayuno. Y hemos estado hablando con respecto a lo que nos dice Isaías.
Y Isaías le dice al pueblo de Israel, es que el verdadero ayuno que Dios pide es que des libertad al cautivo, que le des pan al hambriento, que acobijes al que está necesitado. No que digas en tu corazón, no, yo no he comido, me estoy lamentando, estoy tomando ceniza y silicio y me lo estoy untando en mi cabeza. ¿Por qué Dios no me oye? Porque así hacía el pueblo de Israel. Ellos decían, Dios me va a oír cuando yo me humille físicamente y vea que estoy lleno de ceniza y que estoy hambriento. Y Isaías nos dice, no, el verdadero ayuno es que tú hagas buenas acciones. Porque eso nos demuestra que lo que le agrada a Dios es que tú y yo vivamos el fruto de Cristo en nuestras vidas. Nunca se trata de nosotros. Se trata de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que vino Jesús. Porque los sacrificios, los holocaustos que representan lo que tú y yo podemos darle a Dios, no es suficiente para que Dios nos perdone. No es suficiente para que Dios se agrade de nosotros. No es suficiente para tener una comunión con Dios. Se necesita Cristo en nuestras vidas. Allá afuera hay muchas personas que hacen muchas obras de caridad. Hay muchas personas que ayudan al hambriento, muchas personas que le dan ropa al necesitado. Pero si Cristo no está en su vida, cuando estas buenas personas mueran, ¿a dónde se van a ir? ¿Sus obras van a hacerle un comodín para que vayan al cielo? No, se van a ir al infierno. Porque lo que tú y yo necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Y debemos de estar agradecidos con Dios porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Por eso tú y yo vamos a ver más adelante cuál es nuestro compromiso ahora que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Versículo 9 y 10 va a darnos una explicación de este salmos o de esta parte de este salmos que acabamos de leer. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos hecha una vez para siempre. Puedes tomar tu lugar. Dice este versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios era reconectar, o es reconectar su creación con Él. Esa creación especial, de entre toda la creación que encontramos en Génesis, tú y yo somos especiales porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y parte del propósito de Dios es reconectar esa creación especial con Él. Y Él usó el Antiguo Testamento, Él usó el pacto con Moisés para reflejar o para representar lo que iba a ser Cristo en nuestras vidas. En Cristo tú y yo podemos reconectarnos con Dios. Y Cristo cumplió la voluntad del Padre. Por eso en Filipenses se nos dice que se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Porque esa era la voluntad del Padre para con su Hijo. Dar a su Hijo para que tú y yo nos reconectemos con Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, hablando del pacto del Antiguo Testamento, para establecer este último, el nuevo pacto, el pacto en Cristo, que es un pacto de gracia, que es un regalo que tú y yo no merecemos, que se nos es dado gracias a Cristo. Versículo 10: en esta voluntad, en este pacto, en este sacrificio de Jesús, somos santificados. Esto es algo bien importante, porque el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, al no poder hacernos perfectos, al no poder limpiar nuestra conciencia del pecado, no podía santificar
a las personas. Pero el sacrificio de Jesús tiene el poder para santificarnos. Tú y yo, por medio de Cristo, somos santos. Y lo que hace y lo que significa santos o santidad es que ahora somos consagrados a Dios. Es que ahora le pertenecemos a Dios. Es que ahora tú y yo vivimos para hacer la voluntad de Dios. Eso es gracias a Cristo. Por eso Pedro luego nos dice en su carta que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos santos. Y esto es parte de nuestro compromiso con Cristo al comprender el cambio que trae Cristo a nuestras vidas. Tú y yo tenemos que procurar una vida santidad, una vida alejada del pecado y acercada a Dios. Luego Pablo le dice a Timoteo que ya no tenemos un espíritu de temor, sino tenemos un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. Antes, sin Cristo en nuestras vidas, no podíamos frenar el pecado en nuestras vidas, porque era nuestra atracción. Ahora en Cristo tenemos un espíritu que tiene dominio propio para decirle no al pecado. Y cuando tú y yo le decimos no al pecado, estamos recordando que ahora nuestra vida está consagrada ¿a quién? A Cristo, a Dios. Por eso es bien importante entender esto, que gracias a Cristo hemos sido santificados, y es parte de la identidad que tenemos como creyentes, que en Cristo tú y yo hemos sido santificados. Pero ahora que tú y yo sabemos que hemos sido santificados, y ahora que sabemos que tenemos un espíritu de dominio propio, pongamos de nuestra parte. Nuestro compromiso como creyentes es decirle no al pecado, no a la mentira, no a los malos pensamientos, no a las malas palabras, no a las malas acciones, porque ahora tenemos la mente de Cristo, porque ahora tú y yo tenemos en nuestras vidas al Espíritu Santo, porque ahora tú y yo hemos entendido, hemos recordado el valioso sacrificio que Jesús tuvo que pagar por nosotros. ¿Cuántos de nosotros en esta hermosa tarde recordamos nuestro compromiso que tenemos con Dios? No conmigo, no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios y con Cristo, porque Cristo fue el que pagó el precio por nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros reafirmamos que vamos a procurar llevar una vida en santidad? Por amor a Cristo, por amor de aquel que pagó el precio por nuestras vidas. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante el sacrificio de Jesús, hecha una vez para siempre. Solamente bastó que Jesús diera su vida una vez más para traer este cambio a nuestras vidas. Versículo 11 al 14, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y de una manera interesante, si tú y yo somos santificados por medio de Cristo, entonces Cristo y su sacrificio tienen el poder de quitar el pecado en nuestras vidas. Versículo 11 al 14 nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Puedes tomar tu lugar. Aquí nos está hablando que el esfuerzo, en el versículo 11, de los sacerdotes y los muchos sacrificios y mucha sangre derramada de los corderos, de los machos cabríos, no tenían el efecto, no tenían el poder para quitar el pecado en la vida de las personas. Pero el sacrificio de Jesús sí tiene el efecto y el poder para perdonar, para quitar el pecado en nuestras vidas.
Por eso a partir del versículo 12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Primero, Jesús dio su vida por nosotros. ¿Cuántos de nosotros así sinceramente, los que ya tienen, los que ya son papás, los que ya son mamis, cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por alguien que no conocemos? Ahí ya cambia un poco la cosa. Pero Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros siendo pecadores, no mereciendo el sacrificio de Jesús. Eso nos habla del gran amor de Cristo hacia nosotros. Entonces, Cristo vino, dio su vida. Después nos dice este versículo 12, se ha sentado a la diestra de Dios, porque Cristo dio su vida, murió, al tercer día resucitó. Después, ¿qué pasó de la resurrección de Jesús? Ascendió a los cielos. ¿Qué más nos dice este versículo? Y según Romanos 8, ¿qué está haciendo Cristo? Descansando después del gran trabajo que hizo por nosotros. Dice que está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y después nos dice parte de versículo 13: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ahora nos está hablando que Cristo está teniendo paciencia, esperando a que todo se acomode para que Él venga por segunda vez. La primera vez Jesucristo vino representando a un cordero inmolado, dando su vida por los creyentes. Pero su segunda venida va a venir representando al león de la tribu de Judá, a reinar con poder, con gloria en la vida de las personas, en la vida de los creyentes, en la vida de nosotros. Ya no va a venir a dar chance, ya no va a decir: en esta segunda venida voy a venir otra vez para dar mi vida. No, ahora va a traer justicia y juicio. Va a derrotar a sus enemigos, va a derrotar a Satanás, va a derrotar a este falso profeta que se va a levantar en los últimos tiempos, al anticristo que se va a levantar en los últimos tiempos. Cristo va a reinar. Y si tú y yo pertenecemos a Él, tú y yo vamos a estar reinando con Él. Pero ahora Él está esperando el tiempo de ¿quién? El tiempo del Padre. ¿Te acuerdas cuando los apóstoles, en ese entonces discípulos, le dijeron a Jesús, cuando Jesús estaba anunciando que Él se iba a ir pero que iba a venir, le dijeron: bueno, Señor, ¿y cuándo vas a venir? Y Jesús dijo: solo el Padre lo sabe. Porque eso es a lo que nos está haciendo referencia a esto. Jesucristo está sentado en la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, esperando a que el Padre acomode todo para que Él pueda venir. Esto es algo bien interesante que podemos meditar en otro tiempo. Cristo está sujeto al Padre, pero esto es parte de la Trinidad. Entonces es interesante cómo funciona la Trinidad. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Jesús es poderoso, el sacrificio de Jesús es impactante, es el mejor sacrificio que alguien pudo haber elevado por nosotros, porque nos dice este versículo que su sacrificio, que su ofrenda nos hace perfectos para siempre a los santificados.
Tú y yo estamos en proceso, por fe, por medio de Cristo somos santos, somos perfectos, pero estamos en proceso de que eso se muestre en nuestras vidas. Por eso parte de la identidad del creyente es el proceso final, que es la glorificación. El proceso de la glorificación es cuando tú y yo morimos y dejamos este cuerpo de pecado y Dios nos da un cuerpo nuevo, sin pecado, sin mancha, donde ahora tú y yo podemos estar con Dios y verlo físicamente y verlo tal y cual es en toda su expresión de gloria y poder. Por eso cuando Moisés le dijo a Dios, yo quiero verte, Dios le dice, bueno, si tú ves mi rostro vas a morir, sin embargo vas a ver parte de mi espalda. Pero cuando tú y yo tengamos cuerpos nuevos, vamos a ser perfectos, vamos a ser santos, 100% santos, y ahora sí vamos a poder ver a Dios tal y como Él es. Porque si tú y yo hoy vemos a Dios, morimos, porque estamos en un cuerpo de pecado. Pero este cambio, esta glorificación es posible. Y se va a hacer gracias a Cristo que está en nuestras vidas. Cada creyente, cada hermano que ha aceptado a Jesús, téngalo por seguro que este proceso de la glorificación va a pasar en su vida. Por eso una vez más no me voy a cansar de decirles que la muerte solamente es un paso para poder estar con nuestro Creador. Que tú y yo no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque Cristo venció a la muerte. Porque en Cristo nuestras vidas están seguras. Por eso debemos de entender nuestros tiempos. Por eso a los adolescentes, a los jóvenes, ahora que tienen fuerza, ahora que tienen energía, sirvan con todo en el ministerio, sirvan con todo en la iglesia. Porque va a llegar en el tiempo que ya vamos a estar grandes y vamos a estar limitados. Porque es parte de este proceso. Muchos estamos aferrados a esta vida. Muchos no nos queremos ir. Muchos no queremos morir. Pero es parte de la vida. Y como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Porque ya voy a estar con el Creador. Porque en esta vida de enfermedad, en esta vida de problemas, de circunstancias adversas, yo no quiero estar. Yo quiero estar en donde está la felicidad plena, el gozo pleno. Y eso es a los pies del Creador. Eso es a los pies de Dios. Eso es en ese cielo, en esa tierra nueva que aguarda por nosotros. Por eso en esta hermosa tarde te recuerdo y me recuerdo, no nos aferremos a este mundo. No nos aferremos a los bienes de este mundo, porque este mundo y sus bienes son pasajeros. Algún día van a terminar, algún día se van a oxidar, algún día se van a destruir. Pero los tesoros, pero la herencia que tenemos con Dios en el cielo es para toda la eternidad. Por eso Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en esta tierra donde el orín donde el orín corrompe y el ladrón hurta. Hagamos tesoros en el cielo. Esto es algo que nos debe de motivar a echarle ganas en el conocimiento de la palabra. Porque así como y es solamente un ejemplo, pero cuando nosotros queremos algo en esta vida, algún bien, alguna casa, algún carro, que está bien tenerlo si puedes tenerlo, pero eso nos lleva ¿a qué? A empeñarnos en el trabajo para poder tener los recursos para poder pagar lo que yo quiero. Es lo mismo, empeñémonos para tener tesoros en el cielo. Eso nos conlleva a tener un esfuerzo, a tener dedicación, a tener tiempo, a tener disciplina. Así como Dios nos ha bendecido aquí por el esfuerzo de nuestro trabajo,
Dios también nos va a bendecir en el cielo por el esfuerzo de nuestro trabajo en su obra. ¿Sale? Y hay muchas formas de que Dios nos bendiga allá en el cielo, cuando tú y yo nos amamos unos a otros, cuando tú y yo intercedemos unos por otros, cuando tú y yo visitamos a los hermanos. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo y que sirvas en la iglesia, sino te estoy diciendo que no te olvides de hacer las obras que Cristo nos ha dejado. Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al versículo 7. Ama a tus enemigos, ora por aquellos que te ultrajan y persiguen, bendice a aquellos que te maldicen, ponte a cuentas con tu hermano, perdona. Esas acciones nos hacen hacer tesoros en el cielo. Vamos a seguir, ya estamos por terminar en esta hermosa tarde ya. Versículo 15 al 17, te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor: y nos atestiguan lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Puedes tomar tu lugar. Otra vez más, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no hacían que Dios pusiera su ley en sus vidas. No hacían un cambio interior en sus vidas. Aquí hay dos cosas interesantes en estos versículos. Versículo 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Primero, estos sacrificios que se hacían no hacía que el Espíritu Santo viniera a sus vidas. ¿Cómo hacemos que en la vida de las personas el Espíritu Santo venga a sus vidas? Cuando creen en Cristo. Cuando las personas creen, ponen su confianza en Cristo, el Espíritu Santo viene a sus vidas. Esta es la primera enseñanza que podemos encontrar. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no hacían que el Espíritu Santo viniera a sus vidas. Dios mandaba el Espíritu Santo en ciertas personas, como en los profetas, en ciertos líderes del pueblo de Israel o jueces del pueblo de Israel, como Sansón. Por eso es que Sansón tenía fuerza. Entonces, estos sacrificios no hacían que tuvieran una conexión con el Espíritu Santo. Por medio del sacrificio de Jesús, ahora tú y yo tenemos una conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no tenían el poder, no tenían la capacidad de Dios estuviera en sus corazones y en su mente. Eso se logra a través del sacrificio de Jesús, cuando tenemos la mente de Cristo. Cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, guardamos y entendemos la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sale? Esa es otra diferencia del sacrificio en el Antiguo Testamento y el sacrificio. Versículo 18 y versículo 17: y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no hacían que Dios se olvidara del pecado. Por eso cada año tenían que ofrecer sacrificios de expiación de pecado, por los pecados presentes, pero también por los pecados pasados, porque les era un recordatorio. Con el sacrificio de Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Nuestro pasado ya no nos atormenta, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y si hay algo de ti que te atormenta de tu pasado, es tu concupiscencia que está tratando de debilitarte y de hacer que pierdas la fe. Pero tienes que entender esto: todo lo que hiciste en el pasado, cuando tú vienes a Cristo, todo eso es
borrado, todo eso es cambiado. Tu pasado, tu pecado ya no debe de atormentarte, porque el sacrificio de Jesús es poderoso para borrar los pecados que tú y yo cometimos en algún tiempo en nuestras vidas. Que ya no te atormente el pecado que en algún tiempo tú cometiste, porque el sacrificio de Jesús es más poderoso que ese pecado, y ha sido perdonado y ha sido olvidado por Dios. Esto es algo que tenemos que aprender, y esto es algo que los creyentes batallan. Pero cuando tú y yo llegamos a este versículo que nos dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, podemos estar tranquilos y podemos estar en paz, porque ya no llevamos una vida en tormento, gracias a Cristo que ha perdonado nuestros pecados. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Que eso nos anime a tomar ánimo y a tomar fuerza para poder seguir adelante, porque el pecado, porque el miedo ya no nos atormenta, ya no nos esclaviza. Una de las formas en la que el enemigo trata de hacer que nuestra fe mengue, que nuestra fe pierda poder, pierda validez, es a través de eso, de acciones que cometimos en el pasado, pero en Cristo han sido perdonadas. Versículo 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Porque cuando dice remisión, es decir, quitar, cuando ya no hay pecado, ya no hay por qué ofrecer más sacrificios. Por eso es que Jesús ya no tiene que volver a ofrecer su cuerpo, porque su sacrificio es poderoso para borrar los pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a comparación de los sacrificios del Antiguo Testamento, que cada año tenían que ofrecerse sacrificios, porque no tenían el poder para poder borrar el pecado en la vida de las personas. Versículos 19 y 20. Y es aquí donde quiero que pongamos énfasis, porque ahora que tú y yo hemos comprendido el poder del sacrificio, la importancia de que Cristo dio su vida por nosotros, ahora tú y yo como creyentes tenemos que estar comprometidos. Tú y yo tenemos que valorar, apreciar ese sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas. Y una de las maneras en la que tú y yo apreciamos, valoramos ese sacrificio que Jesús hizo en nuestras vidas, pues viene descrita en estos versículos del 19 al 25. Nos dice el versículo 19 y 20. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, ya faltan unos versículos para terminar. Vamos a darle lectura todos juntos. Versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Puedes tomar tu lugar. 4 versículos importantes donde nos animan, nos exhortan, nos dice: este es nuestro compromiso con Cristo. Versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, recordemos que gracias a Jesucristo tú y yo tenemos entrada al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Tú y yo tenemos entrada, tenemos acceso para poder tener comunión con el Padre. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Entonces, parte de nuestro compromiso es acercarnos ahora al Padre, porque ya no es algo que está alejado de nosotros. Ya no es algo que no podemos hacer, ya no es algo que es imposible para nosotros. Ahora es posible. Ahora tú y yo podemos acercarnos al lugar santísimo
Ahora tú y yo podemos acercarnos al lugar santo, al lugar santísimo, para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Ahora tú y yo podemos entrar ante el trono de la gracia para hallar socorro para nuestras vidas, pero eso es gracias a Cristo. En otras palabras, tú y yo ahora podemos tener comunión con Dios gracias a Cristo, y esto es parte de nuestro compromiso, tener comunión con Dios. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? Lo sabemos, a través de la oración, a través de la palabra. Hagámoslo. Por eso la importancia de los devocionales, porque queremos motivarlos, queremos incentivarlos a que conozcan a Dios, no por medio de otras personas, no por medio de otros textos, por medio de la palabra. ¿Cuál es el mejor medio? ¿Cuál es la mejor herramienta para conocer a Dios? Su palabra que nos ha dejado, las sagradas escrituras. Eso es parte de nuestro compromiso. ¿Cuántos de nosotros valoramos el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros? Entonces, parte de nuestro compromiso es tener una comunión con Dios. Gracias a Jesús. ¿Qué más nos dice este versículo? Por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dio su vida, tuvo que dar su cuerpo para mostrarnos ese camino, para que el velo fuese rasgado. Tengamos esa responsabilidad de tener un compromiso con Dios. Cuando alguien te importa, cuando alguien es especial para ti, tú lo procuras. Tú tratas de tener tiempo de comunión con Él. Pues para nosotros Dios el Padre es importante y debemos de tener tiempo de comunión con Él en nuestras vidas. A lo mejor nosotros nos hemos olvidado de leer la palabra, nos hemos olvidado de hasta orar y darle gracias a Dios por la comida. Y esas acciones estamos dando a entender que Dios no es tan importante en nuestras vidas. Y yo te invito a que cambiemos esas acciones y mostremos que Dios es importante en nuestras vidas. Y mostremos que amamos a Dios. Porque Jesús nos ha abierto el camino, nos ha abierto la brecha. Accedamos a ella. ¿Qué nos cuesta? Creer en Cristo solamente. Es todo lo que tenemos que hacer. No nos pide Jesús, da tu vida para ver si es cierto, o da esto, da aquello. No, solamente tener fe en Jesús y Él nos conecta con el Padre. Vamos a ver qué más nos dice este versículo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa. Ahora Cristo es el que está al cuidado de nosotros. Por eso Romanos nos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero está intercediendo por nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Porque cuando aquí habla de la casa, si tú y yo lo comparamos con otro versículo que nos dice que ahora somos templo del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo, nosotros somos la casa de Dios. ¿Quién está cuidando esa casa? Cristo. Entonces, otra de las maneras de tener compromiso con Dios es estar confiados en que Cristo está guiando nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido problemas? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido decepciones en esta vida? ¿Cuántos de nosotros a raíz de esos problemas, a raíz de esas decepciones, no hemos querido alejarnos de la iglesia?
muchos de nosotros. Pero parte de nuestro compromiso es recordar que en medio de los problemas, recordar que en medio de las decepciones, Cristo es el que cuida nuestras vidas. Y que tú y yo debemos de estar confiados en que Él va a obrar en medio de nuestra necesidad, que Él va a obrar en medio de nuestra adversidad, porque Cristo es nuestro intercesor, porque Cristo va a cuidar de nosotros. Entonces, en vez de desanimarnos, en vez de tirar la toalla, debemos de tomar fuerzas en Cristo y seguir adelante y perseverar y mantenernos firmes. Y Dios a su tiempo va a obrar en nuestras vidas. Pero no nos desanimemos. ¿Cuántos de nosotros somos creyentes que nos desanimamos mucho? Cada domingo, cada día, cada semana. Ese es un problema que tenemos que vencer. Y vencemos cuando recordamos el sacrificio de Jesús y que Él está al cuidado de nosotros. Romanos 8 mismo nos dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos que perseverar. Hebreos nos habla, capítulo 12, puestos nuestros ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe. Yo no te estoy diciendo y nunca te voy a decir que como creyentes todo va a estar bien. Yo te voy a decir que como creyentes vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, vamos a tener conflictos en la casa, en el trabajo, con la familia, en la iglesia. Pero eso nos hace recordar que tenemos que poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza no en el hombre, sino en Cristo. Porque Cristo es el que nos va a sacar a flote. Cristo es el que nos va a sacar adelante. En el Sermón del Monte, cuando Jesús termina estas acciones prácticas que como creyentes podemos hacer, nos dice en el capítulo 7, y aquel que hace estas palabras, aquel que oye y hace estas palabras, lo consideraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron las lluvias y sopló el viento, y la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Cuando vienen los problemas a nuestras vidas, cuando vienen las necesidades, cuando viene la enfermedad, cuando viene la aflicción en nuestras vidas, si permanecemos en Cristo, vamos a resistir. Y parte de esa resistencia es mantenernos en medio del desánimo. ¿Cuántos hermanos ya no vienen a la iglesia porque se desanimaron? ¿Cuántos de los hermanos ya no vienen a la iglesia porque pusieron su confianza en el hombre, en el pastor? ¿Cuántos de los hermanos ya no vienen a la iglesia porque pidieron oración por su familia que estaba enfermo y murió y perdieron la esperanza en Cristo? No, eso ya es algo personal. Tenemos que aspirar, tenemos que crecer a llevar una vida en madurez, donde el desánimo ya no es un factor para el creyente para retroceder, sino para tomar fuerzas y seguir adelante, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Si humanamente yo pusiese mi fe en mí y en ustedes, yo ya hubiera renunciado al ser pastor. Y lo digo más por mí, no por ustedes. Yo ya me hubiera ido, ¿saben qué? Ya no puedo, adiós, bye. Pero he puesto mi fe, mi confianza en Cristo. Y es Cristo el que me mantiene a flote. Y es Cristo el que nos va a mantener de pie. Amén. Entonces, una forma de estar comprometidos con lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, ser perseverantes en medio del desánimo, ser perseverantes en medio de la prueba y de la aflicción, recordando que Cristo es el que cuida, el que nos guía, el que es nuestro intercesor, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. El sumo sacerdote es Cristo, la casa de Dios somos nosotros. Cristo va a cuidar de nosotros. Versículo 22, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vengamos a Dios con corazones sinceros, tal y como somos.
con nuestros defectos y con nuestras debilidades y con nuestros dones y talentos, vengamos tal y como somos ante Dios, con corazones sinceros, sin ser doble cara. ¿Sabes quiénes eran doble cara? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Vengamos tal y como somos. Dios va a cambiar nuestras vidas. Yo no voy a cambiarte, pero el Espíritu Santo que está en nosotros va a cambiarnos. ¿Qué más nos dice este versículo? Con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes por qué es imposible agradar a Dios? Porque para poder ser salvos tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Pero esa fe nos va a ayudar a mantenernos firmes. Esa fe nos va a ayudar a mover montañas. Tú y yo como creyentes, parte de nuestro compromiso es crecer en nuestra fe. Creer que Dios es Dios de lo posible y que en Cristo todo lo podemos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fe en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Parte de nuestro compromiso es mostrar fe en nuestras vidas. Nos dice estos versículos, limpiando nuestros corazones de mala conciencia. Cuando tú y yo estamos en cosas buenas, nuestros pensamientos van a ser buenos. Jesucristo en el Sermón del Monte nos dice que la lámpara de nuestro cuerpo es, ¿qué parte de nuestro cuerpo? Nuestros ojos. Y si estamos viendo luz, en nuestro interior va a haber luz. Y si estamos viendo tinieblas, en nuestro interior va a haber tinieblas. Por eso tú y yo tenemos que ser conscientes de que tenemos una lucha con nuestra concupiscencia y tenemos que depender de Dios, que tenemos que depender de Cristo, porque Cristo limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, porque la palabra, ¿qué es la palabra? Según Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres tener una mente limpia? Escudriña la palabra de Dios. Hoy en día te dicen, ¿quieres tener una mente limpia? Medita, piensa en ti. ¿Quieres tener una mente limpia? Medita la palabra de Dios. Y ella va a transformar tu vida, tu mente, tus pensamientos. Es parte de nuestro compromiso con Cristo. Tener una mente, una conciencia limpia, tranquila. Un corazón limpio. Lavado los cuerpos con agua pura. Hay que bañarnos todos los días. Esto va más allá de eso. Y hacía una reflexión el autor de este libro conforme al Antiguo Testamento, porque cuando pecaban, ¿qué tenían que hacer? Lavarse con agua. Pero ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestros tiempos? Cuando tú y yo le decimos no al pecado, estamos conservando nuestra pureza, nuestra santidad. Cuando tú y yo venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados a Él, estamos lavándonos. Y no es que Cristo no sepa lo que tú y yo hicimos, Él ya lo sabe. Pero cuando tú y yo confesamos nuestros pecados a Dios, es señal de sumisión, es señal de que lo necesitamos en nuestras vidas. Si no mal recuerdo, en Santiago nos dice que tú y yo debemos de confesarnos unos a otros nuestros pecados, porque eso nos habla de arrepentimiento. Porque aquel que oculta sus pecados no está arrepentido de ellos. Pero aquel que dice, hermano, yo pequé en esto y necesito que me ayudes a orar, es porque está consciente de que necesita a Cristo en su vida. Por eso nos dice este versículo,
lavado los cuerpos con agua pura. Que tú y yo vengamos a Cristo y le digamos: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi debilidad, estoy luchando con esto, ayúdame. Ayúdame a seguir adelante, ayúdame a ya no pecar. Porque te soy bien sincero, yo siendo pastor de la iglesia, tengo luchas. ¿Cuánto nomás también los creyentes tienen luchas con el pecado? Pero es ahí donde venimos a los pies de Cristo para que nos ayude a seguir adelante. Versículo 23, 24 y 25, ya vamos a terminar. Te voy a invitar a que te pongas de pie para que le demos lectura. Versículos 23, 24 y 25 dice la palabra del Señor: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que el día se acerca. Puedes tomar tu lugar. Versículo 23, mantengámonos firmes en el conocimiento, en la enseñanza, en entender y saber lo que el sacrificio de Jesús representa para nosotros. Nos dice sin fluctuar. La palabra fluctuar hace referencia a cambiar, a variar, a esos ánimos. Un día vengo a la iglesia, a la otra ya no vengo, a la otra ya no quiero saber nada de Dios, a la otra ya no quiero leer la Biblia. No, mantengámonos firmes, perseverando. No seamos creyentes fluctuantes que andan de aquí para allá a ver qué encuentran. Mantengámonos firmes. Mantengamos nuestro compromiso con Dios. La profesión de nuestra esperanza, dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo Jesús en nuestras vidas nos va a ayudar a seguir adelante en medio de la adversidad. Mantengamos nuestra fe en Jesús, no perdamos ánimo, no nos desanimemos, sino continuemos adelante, no miremos atrás, sino perseveremos confiando en Jesús. Todos pasamos pruebas que no llegamos a entender en ese momento, pero cuando pasa el tiempo entendemos el porqué. Porque fiel es el que lo prometió, porque Cristo nos prometió que Él iba a estar con nosotros para siempre. Porque Cristo nos prometió que Él nos iba a dejar al Espíritu Santo. Confiemos en Él, descansemos en sus promesas, descansemos en su palabra. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿en qué? ¿En odio? En amor. Tú y yo estamos aquí para amarnos con ese amor que Dios nos ha dado. Ese amor verdadero, ese amor ágape que viene de Dios, que es puro, que es sincero. Amémonos unos a otros. ¿Por qué no miras al que tienes al lado y le dices: te amo en Cristo? Debemos de amarnos. ¿Y qué conlleva amarnos? ¿Solamente decirnos con palabras? Mostrarlo con hechos. Por eso tenemos la despensa. Por eso estamos orando unos por otros. Por eso cuando tienes necesidades, cuando tenemos necesidades, aquí estamos para apoyarte. Y aquí estamos para apoyarnos unos a otros, porque nos amamos. Porque es parte de nuestro compromiso con Cristo, por el sacrificio que Él hizo en nosotros. A lo mejor no somos familia, a lo mejor somos bien diferentes, pero el amor de Cristo nos une. El Espíritu Santo que está en nosotros
nos une. Y a las buenas obras, porque el amor se refleja con buenas obras, con buenas acciones. Yo no puedo decirle a Juanito, Juanito te amo, y Juanito cuando está por necesidad, yo le digo, ay Juanito, busca a otra persona porque yo no te voy a ayudar. Eso no es amor. Veo la necesidad de mi hermano y procuro en lo que está en mis posibilidades ayudarle. Eso es amor verdadero. Versículo 25, y ya estamos por terminar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Otro de nuestro compromiso con Jesucristo por lo que Él hizo en nuestras vidas es ser perseverantes en congregarnos en la iglesia. Muchos de nosotros nos desanimamos y lo primero que hacemos es ya no venir a la iglesia. Tú y yo honramos el sacrificio que Dios hizo en nuestras vidas cuando somos perseverantes, cuando tú y yo nos congregamos constantemente. Es parte de nuestro compromiso con Dios. Porque ¿qué vamos a aprender en la iglesia? Lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿O cuántos de ustedes aprenden lo que Dios quiere para sus vidas en el cine? En la cama mientras duermes, viendo la Eurocopa. Por cierto, hoy juega México a las 6. Hay que echarle ganas, hay que apoyar a nuestra selección. Pero, ¿por qué el autor de este libro pone esto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando tú y yo venimos a la iglesia, la finalidad de venir aquí a la iglesia es aprender de Dios y mostrar el amor unos a otros. Por eso es importante que nos reunamos, que nos congreguemos. Hay muchos creyentes que dicen, yo no voy a la iglesia, pero leo en mi casa, pero oro en mi casa. Está bien, qué bueno. Pero es parte de nuestro compromiso como creyentes congregarnos, venir a una iglesia para tener esa relación con Dios, mostrarla a través de amarnos unos a otros. Por cierto, hoy va a haber cafecito. Algunas hermanitas trajeron cosas para compartir, panes y tartas y unas galletitas de Kemen. Entonces, por eso estamos aquí, para compartir, para amarnos unos a otros, porque somos familia, porque nos amamos unos a otros. Porque yo no puedo saber cómo están ustedes si yo no los veo, si yo no les pregunto, si yo no les hablo. Si yo no les digo, hermana, ¿cómo estás? Porque el que lo sabe todo, ¿quién es? Dios, pero nosotros somos simples humanos que apenas y entendemos nuestra vida. Por eso es importante que vengamos y formemos parte de esta comunidad, de esta familia. Por eso nos dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, animándonos, dándonos palabras de ánimo. Y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Y el día está cerca. La maldad en este mundo, en esta sociedad, está aumentando cada día más. Y esa es señal de que Cristo está pronto por venir por su iglesia. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para comprometer y vivir ese compromiso que tenemos con Dios. Mostrarlo con amor, mostrarlo con buenas acciones, viviendo la palabra. Porque hermanos, el tiempo está cerca. Y tenemos que estar preparados. ¿Estás preparado? Si Dios te llama hoy a su presencia, ¿estás preparado para dar buenas cuentas de lo que hiciste en esta tierra? Meditemos en eso y echémosle ganas. Porque yo no quiero ser ese siervo al cual se le dio un talento y lo escondió en la tierra. Y cuando vino su Señor, le dio un talento.
Yo quiero ser aquel siervo que le dieron talentos y dobló esos talentos. Pero para eso tenemos que trabajar, aprovechar bien nuestro tiempo. Tomemos ánimo, tomemos fuerza para poder seguir adelante, y Dios va a obrar en nuestras vidas. Ya vimos que lo más difícil lo hizo Jesús, el conectarnos con Dios, porque ni aun los millones de sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento fueron suficientes para poder reconectarlos con Dios. Fue a través del único sacrificio que Jesucristo hizo. Entonces, recordemos ese compromiso con Cristo, ese valor del sacrificio de Jesús, y tomemos ánimo para llevar una vida dándole gloria a Dios, a Cristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar orando y entonando una alabanza. Y vamos a decirle gracias, Dios, por lo que estás haciendo en mi vida. Si estás pasando por alguna necesidad, si estás luchando contra algo, si tienes algo que te inquieta, algo que te incomoda, algo que te atemoriza, hoy es un buen momento para dejarlo en las manos de Cristo, en las manos de Dios, y Dios va a obrar en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, amado Padre, porque en ti descansamos. Porque en ti está nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro refugio eres tú, Señor. Padre, y en esta hermosa tarde venimos ante ti tal y como somos, sin fingir, porque no podemos ocultarte nada, Señor. Y en esta hermosa tarde te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, a llevar una vida de compromiso contigo. Tú obres de manera poderosa. Tarde, qué tan poderoso y fuerte es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos ahora un espíritu de amor, dominio propio, que nos han sido perdonados, que en ti todas las cosas son hechas nuevas, que ahora somos santos. Te amamos, Señor, y glorificamos tu santo nombre. Yo te pido, amado Padre, que tú examines nuestro corazón, nuestra mente, nos ayudes a cambiar aquello que nos estorba, nos ayudes a vivir un compromiso real contigo, con tu palabra, con el Espíritu Santo, con tu Hijo. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños. Y también te damos gracias porque tú has sido misericordioso y fiel en nuestras vidas, porque tú has sido bueno y bondadoso, porque aún sin merecer nada nos has dado todo. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Gracias por tu iglesia. Sigue trabajando y obrando en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.